25 del libro de Jueces. Porque los judíos rechazaron a su rey, pero ahora el mundo es testigo de una hermosa historia de amor. Dios está adquiriéndole esposa a su hijo. El libro de Ruth es una historia de cosecha, así como el Señor de las mies recoge sus gavillas. Eso lo podemos constatar en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 38. No estamos seguros cómo encaja la historia de Ruth en la historia que aparece en el libro de Jueces. Es posible que la hambruna se debiera a la devastación por uno de los ejércitos invasores que Dios usó para disciplinar a su pueblo. Debe haber habido paz entre Judá, Moab o Elimelech, y su familia no hubiera podido mudarse para allá. Durante el periodo de los jueces, la paz era posible en una parte de la tierra, mientras que había problemas en la otra. Hasta ahí vamos claros. Hago una pausa para empezar un poquito y entrar en teología. Cambio. Prosigamos. Aun cuando el propósito inmediato de este pequeño libro es tratar la línea ancestral del rey David, en la historia se halla mucha verdad espiritual. Ruth era de Moab, y los moabitas se excluyeron de la nación de Israel, como ya lo habíamos leído en Deuteronomio 23:3. Pero debido a ello, puso su fe en Dios de Israel, fue aceptada, una ilustración de la gracia de Dios a los gentiles. Eso lo podemos constatar en Efesios 2, versículos del 11 al 22. Y bueno, como digo, siempre hay que ver lo que dice la palabra. Vayamos a Efesios 2. Permítanme, mientras hago una pausa en lo que lo busco. Ya lo tengo aquí y dice en Efesios 2, versículos del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin la esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así como ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues bueno, yo creo que es muy clara y muy concisa la palabra con relación ahí a lo que está diciendo. Fuimos agregados para formar un solo pueblo. Vos, el pariente redentor, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio para redimirnos y hacernos su esposa. El pariente desconocido no quiso arriesgar su herencia por Ruth, pero vos la quiso tanto que la hizo parte de su herencia. La gracia y la diferencia provisional de Dios son los temas principales de esta historia. Ruth llegó a ser un ancestro del Mesías, Mateo 1:5, y de David, a través de cuyas líneas se prometió al Salvador, segunda de Samuel, capítulo 7, como Rahab, eso lo vemos en el libro de Josué 2:6 y Hebreos 11:31. Ruth era una gentil que se casó con un judío y llegó a ser parte de la historia de la salvación, Mateo 1:5. Este libro puede ser pequeño, pero la historia que relata es parte de la más grande jamás narrada. Ahí hago una pausa si quieren hacer algún comentario. Cambio. Continuamos. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este maravilloso libro. 1. Sin importar cuán difícil sea la situación, si nos sometemos al Señor y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. 2. Ninguna persona está tan lejos del alcance de la gracia de Dios que no pueda ser salva. Ruth tenía todo en su contra, pero el Señor la salvó. 3. Dios providencialmente dirige a quienes quiere obedecerle y servir a otros. Debido a que Ruth estaba preparada para Noemí, Dios le guió y llevó una vida de felicidad. 4. De nada sirve enojarse contra Dios y echarle la culpa de nuestros errores. Dios usó a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle su bendición. No hay decisiones menores con Dios. La decisión de Ruth de espigar en los campos la llevó a ser una de los antepasados del rey David y del Mesías. Lo podemos leer en Salmos 37, versículos del 3 al 7. Y vea cómo se cumplió en la experiencia de Ruth. 6. Es sabio esperar en el Señor y permitirle que ejecute sus propósitos de amor. El que se creyere, no se apresurare. Isaías 28:6. Después que hemos hecho todo lo posible, debemos confiar en que el Señor hará el resto y nunca nos fallará. Ruth 1:4. Este es el octavo libro del Antiguo Testamento y 8 es el número del Nuevo. Comienzan los sucesos de Ruth ocurrentes durante los días de los jueces, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos libros? En el lugar de violencia y desorden, veamos ternura, amor, sacrificio. Es agradable saber que todavía hay gente buena en tiempos malos y que Dios obra en
los rincones de la tierra, aun cuando la violencia llene las noticias. Ruth y Esther son los únicos libros del Antiguo Testamento que llevan nombres de mujer. Ruth fue una gentil que se casó con un judío. Esther fue una judía que se casó con un gentil. Pero Dios las usó a ambas para salvar a las naciones. Jueces muestra la declinación de la nación judía. Samuel muestra el establecimiento del reino judío. Y Ruth es un cuadro de Cristo y su esposa. Durante esta edad presente, cuando Israel se ha echado a un lado, Cristo está llamando a su esposa de entre los gentiles y los judíos. Como veremos, este breve libro tiene un maravilloso significado típico. Es una historia de amor y de cosecha, y es lo que Dios hace en nuestro mundo hoy. Hago una pausa por si hay algún comentario. Cambio. Prosigamos. ¿Por qué decimos que es lo mismo? ¿Por qué decimos que es una historia de amor? ¿Por qué decimos que es una enseñanza de Cristo cuando elige esposa? Sencillo. Porque es cuando el pueblo que no era judío es agregado. Porque Ruth era una moabita, no pertenecía al pueblo judío, mas se casó y agregó al pueblo no judío. Así juntamente nosotros fuimos agregados. Así Dios escoge a su esposa entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. No sabemos por qué una hambruna debía venir sobre Belén. Quizás debido a los pecados del pueblo. En lugar de confiar en Dios de la tierra, Elimelech y Noemí llevaron a sus dos hijos a tierra de Moab. Abraham cometió una equivocación similar cuando se fue a Egipto, Génesis 12:10. Mejor morirse de hambre en la voluntad de Dios que comer del pan del enemigo. Planeaban irse por poco tiempo, pero en lugar de eso se quedaron allí, hasta que el padre y los dos hijos murieron. Los nombres de los dos hijos tal vez reflejen la aflicción de su viaje. Malión, que quiere decir enfermizo, y Kelión, que significa clavar. La mente carnal es muerte. Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. Los judíos no debían mezclarse con los moabitas. Deuteronomio 23:3. De modo que su decisión errada les trajo la disciplina de Dios y por causa de una dirección errada. La descarriada Noemí deseó regresar a su casa, pero no es lo suficientemente sabia como para evitar a sus nueras que la acompañen. Cuidado con el consejo del cristiano carnal. Imagínese a Noemí enviando a estas mujeres de regreso a sus ídolos paganos. Pensó que su único interés, como el de ella, era carnal. Pero en Ruth tenía otros deseos más altos que el pan y el matrimonio. Orfá volvió a su vida vieja, pero Ruth se quedó con ella. Deseaba seguir al Dios verdadero, Jehová, y abandonar la vieja vida pagana. Iré fue su decisión firme a pesar de la dirección nada espiritual de Noemí. Una decisión errada de Noemí, o una decisión errada de su otra nuera, de Orfa. Su regreso conmovió a la ciudad porque grandes cambios ocurrieron en Noemí. Detectamos
un espíritu de amargura